superando los conflictos familiares. Repito, superando los conflictos familiares. Por eso en esta mañana yo te pido, por favor, yo te pido con todo mi corazón, ¿quién está dispuesto que Dios le hable hoy en día? Yo le hago otra pregunta otra vez. Le repito la pregunta. ¿Quién está dispuesto que Dios le hable en este día? Ok. Si Dios quiere, si tú quieres que Dios te hable en este día, ¿hará lo que Dios te dice a ti? Eso fue lo que Jeremías le dijo al pueblo. ¿Ustedes quieren que Dios le hable? ¿Ustedes están dispuestos a seguir la palabra de Dios? Porque una cosa queremos que todo Dios nos hable, ¿sí o no? Pero otra cosa es obedecer la palabra de Dios. Obedecer lo que Dios quiere. Y en estos tiempos tan difíciles, es muy difícil obedecer la palabra de Dios porque va en contra de mis intereses, va en contra de mis emociones, va en contra literalmente de mis pasados, de mis heridas. Y yo quiero seguir cargando con esa herida, quiero seguir cargando con ese pasado, quiero seguir cargando con esa historia que me hicieron, que me engañaron, porque esa historia me hace ver víctima. Entonces, al ser víctima, obviamente me convierto, como quien dice, en cierta forma, no te digo una pesadilla, pero ese tipo de persona que quiere vivir bajo la mesa, siempre recibiendo migajas. Pobrecito, pobrecita, si la dejo se va a morir, si lo dejo se va a morir, ay, no lo puedo soltar, ay, en el mundo está. Entonces siempre ellos quieren vivir ¿qué? Que uno lo siga siempre ¿qué? Como acaparando, abrazando. No, ellos no son pobrecitos, ellos no son pobrecitas. Ellos determinaron vivir ese estilo de vida no porque Dios le eligió que lo viviera, sino por su compra concupiscencia. No han soltado ese pasado, no han soltado esa tristeza, no han soltado la vida, el viejo hombre, sino que han querido vivir como una victimaria, un víctimo, para que los demás le estén pasando la mano y crean que esa persona simplemente es una victimaria. No, hermano. Hoy Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Estamos en un tiempo muy hermoso. Dios permite. Yo sé que en el mundo secular celebran ciertas fechas y nosotros en verdad no que nos celebremos ciertas fechas, sino nosotros los cristianos debemos discernir los tiempos. Como debemos discernir los tiempos, también tenemos que usar esa fiesta, obviamente, para cómo llegarle a la familia, cómo llegarle a nuestro vecino, cómo llegarle a nuestro compañero de trabajo. Porque al final de la jornada, el principio y todo lo que se basa en nuestra vida es llevar la palabra de Dios a cada uno de esas almas que han nacido sin esperanza. Ese es todo el propósito por el cual estamos aquí tú y yo. ¿Por qué razón entonces nosotros vivamos peleando como perrigatos? Porque en los hogares hoy en día hay familias que se han matado unos con otros. Nada más quedan los nietos, tataranietos, y ya siguen con ese rencor dentro de ellos. Pelean por tierra, pelean por herencia, pelean porque tú dejaste un hermano, una hermana, le diste la oportunidad, le prestaste la llave de la casa para que viviera un par de meses, y no se vivieron un par de meses, duraron años, y pediste la casa porque son unos porque son uno de esos tipos de personas que se meten ahí de carada y quieren derrotarte, quieren que tú pierdas lo último, y ellos enriqueciéndose en su casa, enriqueciéndose con tu sudor, mandando dinero para sus países, comprando casa, comprando terreno a sudor tuyo, y tú lo que quieres agarrar ese tiguerajo y decir, que se le quede. Humanamente es imposible reconciliarse con ese tipo de personas. Humanamente es imposible, porque tú sabes muy bien que ese individuo, esa individua, él lo está haciendo descaradamente, porque solamente quiere lo tuyo, pero no se esfuerza para trabajar ellos, para conseguir lo de ellos mismos. Y está esperando que su mamá, su papá se muera para acabar con todos los hermanos y familia. Qué difícil. En estos tiempos tan hermosos que pudiéramos sentarnos y celebrar un día de acción de gracia y la familia viven como perro y gato, porque ya hay un conflicto. Porque en el camino un individuo inescrupuloso sin Cristo Jesús, una persona que no tiene temor de Dios, que lo único que busca es la avaricia, lo que único que busca es la codicia,
y no piensa en la sangre de su familia, no piensa en sus hermanos, no piensa en nada, solamente piensa en sí mismo. Ese tipo de persona humanamente no merece nuestro perdón, no merece nuestra reconciliación. Ese es humanamente. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Porque aquel que es revestido por la palabra de Dios ya no puede pensar humanamente, ya no puede pensar emocionalmente, ya no puede pensar lo que otro o él o ella le hicieron. Tenemos que tener una mente de Cristo, y la mente de Cristo es para venir a reconciliar todas las cosas. Ponlo de esta forma, pero como dice en 2 Corintios capítulo 5, 17 adelante. Pero también un paréntesis: si Jesucristo, el creador del todo el universo, lo sacan afuera, no lo quisieron tener en su propia casa, ¿qué tú esperas de ti y de mí? Que tu hermano, tu hermana o tu familiar no te pueda querer también sacar de tu propio terreno, de tu propia casa. No te sorprenda cuando esas cosas acontezcan. Al contrario, regocíjate, porque verdaderamente ha llegado la gloria de Dios en tu vida. Regocíjate y da un aplauso bien grande a Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar, revertir eso? Una familia tóxica, una familia que ni los perros quieren juntarse, porque con ustedes se pelean. ¿Cómo podemos convertir ese tiempo de angustia, dolor, tristeza, y convertirlo de éxito, de progreso, y donde la gracia de Dios va a comenzar en tu vida a promoverte? Todo depende de nuestra actitud. Todo depende cómo reaccionemos a esa circunstancia. Repito, todo depende de nuestra actitud, y todo depende cómo reaccionamos en esa circunstancia. Y le voy a hablar por rapiditos algunas historias bíblicamente, que lo que yo estaba hablando lo respalda bíblicamente, para que tú veas cómo se puede revertir esa familia en caos, en odio, de tal manera que hermanos buscaban a otro hermano para matarlo. Si yo agarro a este, lo mato. ¿Tú has escuchado eso en otros países? Y eso es hoy en día lo que Dios quiere romper, quebrantar, cancelar, para que en este tiempo de acción de gracia tú puedes llamar a aquel hermano que te robó el terreno, a aquella hermana que te hizo y te calumnió, y tú llamas a medio mundo y dices: hermano, hermana, vamos a voltear la página, vamos a unirnos, vamos a poner al lado. No importa que si el terreno se quede en ellos, no importa que se quede en la casa, pero tú vas a ganar la salvación, que es lo único que importa, es lo único que te tiene que interesar a ti. El terreno más valioso que tienes que tú que pelear es el terreno de los cielos. No es el terreno aquí terrenal. Si vamos a invertir, y si hermano te han quitado algún tiempo de tu casa que vivía y no te pagaban la renta, o te ha cogido dinero emprestado, a lo mejor se han mudado y han salido calumniados, tú lo invertiste en el reino de los cielos, porque no te engañaron a ti, engañaron a un siervo de Dios. Y si engañan a un siervo, una sierva de Dios, créeme que Dios mismo se encargará de cobrarle ese dinero a esa persona. Vamos rapidito. Dice la palabra de Dios, el título de esta reflexión es Superando los conflictos familiares. En 1 Corintios capítulo 5, de 17 al 20, dice así: por lo tanto, la palabra de Dios la leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Creación. Lo viejo ya ha pasado, ha llegado ya lo ¿qué? Lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Un aplauso bien grande a Jesucristo. Santiago 4:1 al 3 dice así: la guerra y los pleitos. ¿Sabe por qué hay guerra y pleito entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo, su maldad
son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar, promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer su malo deseo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando esta historia? Punto número 1: no tome venganza y deja que Dios pelee por ti. Repito, no tome venganza y deja que Dios pelee por ti. ¿Se recuerda la historia de David y Saúl? Cuando David lo único que quería era agradar a Dios, y eso causó que sea obediente David. Saúl comenzó a tomar envidia contra David, de tal punto que Saúl, el rey Saúl, está buscando a David para matarlo. Y en varias ocasiones, en 1 de Samuel capítulo 23 y en el 26, en varias ocasiones David tenía al rey Saúl en sus manos, de tal magnitud que le quitaba hasta un pedazo de la túnica y se la presentaba ahí. Otros líderes de David, Abisai, tenía a Saúl con la lanza de él mismo para atravesarlo, y David dijo: líbrame de yo tocar el ungido de Jehová de los ejércitos. Aquel que lo toque será también castigado. A él le llegará la hora, le llegará su momento, porque de Jehová es la venganza. Dios pelea por tu causa. Dios pelea por tu acto de que tú has hecho bien y el otro te ha querido pagar mal. Por eso dice la palabra de Dios bien claro en Romanos, y eso quiero hacerlo rapidito para ver si cubro hoy. Dice así, Romanos 12:19: no tomen venganza, queridos hermanos, sino den el castigo en la mano de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deuteronomio 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo sus pies se revelarán, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en esta mañana? En 1 Samuel 24 y en 1 Samuel 26, que Dios es que pelea por ti. Hoy en día eso es lo que tienes que hacer. A tu hermano, a tu padre o a tu madre, o a tus hermanas, o a tu vecino, o a tus familiares, tranquilo. Lo más lindo de la vida es cuando tú estás siendo perseguido donde tú no has hecho nada, porque es una promesa de Dios. Bienaventurados aquellos por causa de su nombre somos perseguidos y vituperados, porque tal es el reino de los cielos. Cuando tú estás viviendo esa experiencia, tranquilo, ten paz, porque a cada una de esas personas le llegará su hora. Y oramos a Dios que a ninguna de esas personas, tus familiares, le llegue esa hora del castigo de Dios, sino que en el proceso ellos se puedan arrepentir para que venga a la reconciliación. Un aplauso bien grande a Jesucristo. Punto número 2. El punto número 2 es, por antes de nada no quiero pasar por alto con ese 2 Samuel capítulo 26, donde dice ahí de 9 al 11, dice: no lo mate, respondió David, y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser rey. Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido. Ya le llegará su hora. Wow. ¿Ya le llegará qué? Su hora. Pero ¿por qué David tenía esa convicción? David en ese tiempo, ¿cómo David pudo superar tantos años de dolor, de tristeza, de angustia? ¿Cómo David pudo superar todo ese tipo de aflicción en su vida y no permitir que esa reacción de Saúl o esa como dice, persecución de Saúl no invadiera sus mentes, para que bajara su corazón y dañar su alma y luego venir, como que dice, luego a coger venganza contra él? David tomó ese tiempo escribiendo salmos. David tomó ese tiempo alabando a Dios. David tomó ese tiempo para capacitarse, para prepararse, porque David sabía que había un propósito grande, maravilloso en la vida de él, que él no podía detenerse en ese conflicto, no podía detenerse en esa amargura, no podía detenerse ni marcharse con él mismo, vengarse. Por eso en esta mañana no permita que tu mente se llene de ese dolor, de esa tristeza,
No permita que ese pasado invada tu corazón. Comienza a buscar de la presencia del Señor. Comienza a meditar de lo que Dios te ha dicho a ti, de las promesas que son fieles, que la palabra de Dios permanece para siempre, que lo que está puesto en tu corazón se va a cumplir. Deleita ante Jehová, que te va a dar a acontecer la petición de tu corazón. Cuando tú comienzas a deleitarte en Dios, entonces no hay cabida para tú pensar en lo negativo, no hay cabida para tú vengarte. Tú siempre esperarás el tiempo de Dios. Entonces la primera medicina que tienes que tomar para evitar de llenarte de rencor y que el pasado te invade es tomarte una pastilla de adoración. Tómate una pastilla de adoración y comienza a decirle: Señor, gracias. Yo no entiendo lo que está pasando, pero ya tú tienes todo escrito en tu palma de tus manos. Yo sé que tú me traíste en este mundo con un propósito, y tus propósitos se van a cumplir en mi vida, aunque vea todo lo contrario. Eso hace Dios en aquellos que piensen así. Punto número 2: espera lo que Dios espera, que Dios cambie los resultados. Wow, tremendo. Espera que Dios cambie ¿qué? Los resultados. La primera es no hacer nada, que Dios va a cambiar, Dios se va a encargar. Pero la segunda, ¿qué? Dios va a cambiar los resultados. Y veamos en Génesis capítulo 45, del 37 en adelante, habla de las historias, del 36, habla de la historia de José y sus hermanos. Y esa historia habla, una historia verdaderamente que está marcada, todo lo que dije ahorita ahí. Pastor, ¿cómo dijo eso? Que mi familia, que viven con perrigato, que querían matar, que la envidia por los celos. Sí. Sus hermanos de José tenían un odio tan grande sobre José, de tal magnitud que no lo podían ver, de tal magnitud que lo vendieron, de tal magnitud que lo rechazaron. De ese joven, el ser de un príncipe en la casa de su familia, de Jacob, a llegar a ser un esclavo. Y todo eso, José tenía una mentalidad de ¿qué? De que Dios tiene un propósito en mi vida. Dios me dio un plan, Dios me dio un sueño, Dios me dio una visión. Yo no entiendo por qué mis hermanos hicieron esas cosas, pero yo no voy a dejar enfocar por lo que mis hermanos hicieron, por lo que mis hermanos me vendieron, por lo que mis hermanos me quitaron, como dice, mi heredad. Yo no voy a enfocar en esas cosas. Yo me voy a seguir enfocando que ese sueño se va a cumplir en mi vida. ¿Y saben la actitud de José? José todos los días que se levantaba no se recordaba de sus hermanos en el dolor, la tristeza. No se recordaba de sus familiares que lo traicionaron y de tal punto lo tentaron hasta matar. Él no se enfocó en eso. Todo lo que José se enfocaba: Señor, tú me has traído aquí con un propósito. Fuiste tú que me traíste hasta acá para preservar la vida de muchas familias, para preservar la vida de muchas naciones. Señor, yo sé que todo este proceso tú lo permitiste. Eso fue lo que le dio a José, ese carácter, esa actitud de seguir perseverando y no dejarse consumir por el dolor, por la tristeza y por la angustia y la traición. Mira qué dice José a sus hermanos. Génesis capítulo 45. Antes nada, el líder no guarda resentimiento, solo ve propósito. Una vez, el líder no guarda ¿qué? Resentimiento, sino mira ¿qué? Propósito. Nosotros no miramos propósito. Nosotros miramos ojo por ojo y muela por muela. ¿Sí o no? De una. No, hermano. Yo he visto grandes hombres de Dios en este caminar, que Dios muchas veces los pasa por un proceso, y Dios lo que está esperando es saber la reacción de esa persona. Y la reacción de esa persona, el 99% que yo he visto es: ya Dios me dejó, ¿por qué me pasa esto? Porque cuestionando a Dios. Dice Dios, next. Cuando Dios te permite, si tú estás haciendo la cosa bien para Dios, si en el camino tú sabes que tu conciencia está siendo justo con los demás, no te preocupes quien se levante contra ti. Como le he dicho una y mil veces a los hermanos inmigrantes, que ahora que ganó Trump, no te preocupes que Trump no te va a deportar a ti. Quien te va a deportar a ti es Dios, no es Trump. Porque Trump no va a hacer nada si Dios no lo permite. Por lo tanto, asegúrate tú estás bien con Dios. Porque si tú estás bien con Dios, aunque Dios te regrese de nuevo a tu casa, ¿sabes qué va a pasar? Es porque ahí también vas a reflorecer la promesa que Dios te da a ti. No es en la tierra que tú pises, es en el lugar que Dios te pone. Ahí es que está la bendición tuya. Mira que dice José en Génesis capítulo 45, de 5 al 8. Pero no se preocupen, que dice, ¿qué
¿cuál es la actitud que tú y yo tenemos que tener? Decirle a nuestros familiares: no se preocupe. ¿Usted se ha dado cuenta? Quiero hacer un paréntesis. Cuando uno se reúne con la familia, siempre la misma canción, la misma historia, la misma melodía. No, porque tú sabes lo que me hicieron. Lo mismo cuento, ¿sí o no? Yo siempre digo: yo no quiero saber tu historia, no quiero saber tu vida, no quiero saber nada. Hablemos de hoy, construyamos hoy. Eso es lo que me importa a mí. Pero tiene que saber, no me interesa, porque a veces que hablamos de esa cosa estamos peleando. Hermano, cuando un hermano tuyo quiere hablar de su historia para venir y mismo cuenta, la misma checha, dice: hermano, ya tú me tienes, con todo el respeto, no quiero saber nada de esa vaina. Para eso, háblame del presente. Háblame de lo que podemos construir. Háblame donde podemos seguir adelante. Trabajemos lo que nos podemos unir. Y lo que no nos une, entendemos, respetémonos, pero cada uno por su lado. Pero sigamos a la meta, a la unidad familiar. Pero la misma vaina siempre. No porque me hicieron, no porque me hicieron, no porque qué hizo, porque qué hizo, porque qué me engañó. Hermano, ¿en qué te ha ayudado todos estos años que tú has vivido? Si tú no cambias o renuevas tu mente y no cambias de decidir, tarde o temprano alguien te va a reemplazar a ti. Dice así la palabra de Dios. Pero no se preocupen, el 5. Ni se reprochen nada, le dijo José. Así me lo tenemos que decir a nuestros hermanos: tranquilo, no te reproches. Ya lo que tú me hiciste y me dijiste, ya tranquilo, no te reproches. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región, y todavía falta 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí. ¿Quién fue que primeramente lo vendió a ellos? Sus hermanos. Pero ¿qué dice aquí el lenguaje de José? Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes, para que les salven la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. ¿Cómo pueden ver? No fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios que me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto, y en consejero del rey. ¿Qué hizo José? José no le echó la culpa a sus familias. Yo digo siempre a los hermanos que se engaña uno a otro, y aquel que ha sido engañado: oye, el conflicto familiar tiene 2 objetivos: o te destruye o tú te superas. Cuando alguien te quiere a ti quitar lo que tú tienes familiarmente, tú peleas a nivel, cuando digo pelear, tú vas a lo que es la área judicial. Todo lo que es judicial, ¿no? Tú no lo vas a entregar a nadie, no importa que sea tu hermano, tu mamá, tu papá. Tú vas a todo lo que es judicial. Si judicialmente tú tienes la razón, te van a dar a ti hebreditos. Pero si judicialmente tú no tienes la razón y tú pierdes, suéltalo. Pero si tú no tienes la razón y ellos lo están reclamando, no lo pelees tampoco, suéltalo. Porque tú sabes muy bien que lo que no es tuyo, no es tuyo. Bien sencillo, ¿sí o no? Pero el punto de lo que José está diciendo acá es, con sus hermanos, igual tú y yo con nuestra familia, es que tenemos que aprender a tener esa actitud de dejar atrás esas cosas que en momentos dados tus familiares te causaron daños. Ese daño que para ti te causaron fue lo que te motivó, te dio coraje para seguir avanzando. Y hoy tú eres lo que eres porque un día alguien te menospreció, porque un día alguien te quitó algo, porque un día alguien te engañó y tú dijiste: yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser diferente. Y por esa causa tú fuiste tocando puertas una y otra vez hasta tocar la puerta de Cristo Jesús de Nazaret. Y cuando tocaste esa puerta, Jesús tenía los brazos abiertos para recibirte. Y por eso hoy en día tú estás entendiendo cosas que antes no entendías. Porque si no hubiera entendido, si no hubiera tenido a Cristo Jesús en tu corazón, quizás no estuviera vivo hoy en día. Por la razón que tú estás aquí escuchando este mensaje, porque tú perseveraste y renunciaste a todas aquellas cosas terrenales y te enfocaste solamente a las cosas celestiales. Y por lo tanto ya tú has dicho: ya no vivo yo, sino que Cristo es que muere en mí. Y no voy a dejar yo perder mi familia y mis amistades y mi padre y mi madre por un pedazo de tierra o una palabra que me hizo más descompuesta. No fueron ustedes, sino que Dios permitió que te dijeran esas cosas. ¿Para qué? Para promoverme y estar donde yo estoy. Un aplauso bien grande a Jesucristo. Yo le estoy diciendo algo a ustedes en esta mañana, que toda nuestra familia, todas, hemos tenido conflictos familiares. Todas. Algunos tienen 40 años ni se hablan. La mamá, por esta razón, los hijos no se hablan con los hijos no se hablan con los padres con los hijos, y no se dan cuenta que Dios mandó a Jesucristo a reconciliar los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. ¿Por qué no hay reconciliación? Porque todavía no tiene a Dios en su corazón.
todavía tiene ese egoísmo, ese espíritu satánico que gobierna el corazón de una persona. Y siempre solamente se enfoca en lo malo de otra persona. Por eso que vuelvo y repito una vez más, como dice Juan 10:10, el único que trae división, como pasó también en Génesis, en el capítulo 3, es el enemigo. Y por eso Dios te dice en esta mañana, el enemigo lo que quiere es destruir tu hogar, el enemigo quiere traer enemistad en tu familia, el enemigo lo que quiere es que ponga una barrera entre padres e hijos, hijos sin padres. No, Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios quiere que tú en esta mañana te levantes. Tu tiempo es muy cortito y cada día que pasa tu vida es menos. Cada día que tú te levantes, es un día menos en tu vida. No es un día más. Tú no tienes un día más, tú tienes un día menos en tu vida. Porque si estamos determinados a vivir 60 años, 80 años, 100 años, entonces si hay un número que Dios ha puesto en nuestra vida para vivir, entonces tú no estás viviendo un día más, tú estás viviendo un día menos en tu vida. Por eso ese día menos que estás viviendo, que tú estás viviendo hoy, si tú vas a vivir, por ejemplo, si yo tengo 52 años, voy para 53, ya para 53 años me falta que en mayo, me falta quizás algunos 6 meses o 60 no, son 365 días. Vamos a poner que me falta poner 200 días. Hoy, si no lo sé disfrutar, ¿qué está pasando? Se fue, se perdió. Este día se perdió. No es un día más. Es un día, un regalo que Dios te da para reconciliarte, para que haga la paz con los demás, para que tu alma no se pierda. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Porque si tú no te reconcilias con tu hermano, Dios tampoco se reconcilia contigo. Bien sencillo, así como tú la ves. Si tú no perdonas a tu hermano, dice Mateo y en Marco, que está contigo, no importa las ofensas que te ha hecho, tampoco Dios te va a perdonar. Cada día que Dios nos da a nosotros y no lo sabemos disfrutar, es un día menos que tenemos para nosotros reconciliarnos con Dios. Es bien sencillo. ¿Quién está recibiendo esa palabra esta mañana? Entonces cualquier conflicto que tú has tenido, suéltalo ya. José se reconcilia con su familia. Y en el 50:20 dice, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Mira la mentalidad de José. Todo lo que te hicieron en contra mía, ahora veo los resultados. Ven como yo estoy. Muchos vinieron en su país, ahora están viviendo en su casa. Allá que se le hicieron la guerra, pero ahora tú le estás dando cobertura acá en la casa. Mira los resultados. Mira qué hombre que tú rechazaste. Mira aquella mujer que tú rechazaste. Aquí ahora estoy yo. No para que se lo friegue en la cara, ni para que te burles de ellos, sino que ellos mismos en su conciencia saben que hicieron mal contra ti. Y Dios en su misericordia está diciendo, extiéndele la mano, levántalo. Dile a ellos que tú lo perdonas, que tú no lo guardas rencor contra ellos, que si necesitan algo tuyo, tú estás aquí para ayudarle. No importa si te han quitado las túnicas, no importa si te han pedido una milla, dale otra. No importa si 70 veces 7 te han fallado, te han pecado, dale la mano y levántalo. Dile así, estoy aquí para ti. Qué difícil. Sí, yo perdono, pero cierro mi corazón. Así no es que Dios trabaja. Imagínate que tú y yo vengamos a Cristo, Señor, perdóname, forniqué, adulteré, que hice esto y aquello, perdona, Señor. Hijo, te perdono, pero mi hermano que me debe algo o me hizo una ofensa, no lo quiero perdonar. Bien fácil yo recibí la misericordia, pero qué difícil yo ser un reconciliador para aquello que me hace daño. Eso no es el negocio de Dios. El negocio de Dios es, Dios te da para que tú aportes. Dios te da para que tú aportes. Porque no podemos sembrar lo que no tenemos. Y Dios te lo ha dado. Tú tienes que ¿qué? Seguir sembrando. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5:44? Pero yo le digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Una vez más. Pero yo le digo, amen a quién? A sus enemigos y oren por los que persiguen. Por eso también Job oró también por aquellos que lo están injuriando, criticando, murmurando. ¿Y qué tú crees que Dios le hizo? Dios le multiplicó el doble a Job. Porque Dios no se enfocó obviamente en la crítica de sus amigos. Dios se enfocó de la actitud de Job a ver cómo iba a reaccionar. Punto número 3 para terminar. Da el primer paso. Repito, da el primer ¿qué? Paso a la reconciliación. El punto número 1, ¿cuál fue? No tome venganza, deja que Dios pelee por ti. ¿Verdad que sí? Punto número 2, espera que Dios cambie los resultados de los malos a bien. Y el punto número 3, da el primer paso
a la reconciliación. ¿Qué significa eso? Usted conoce la historia de Jacob y Esaú. Usted la conoce bien. Y cuando todo el mundo dice que Jacob fue un ladrón, que era un servidor, pero antes de eso Dios le había dado la promesa a Jacob, no a Esaú, porque ya Dios sabía que Saúl iba a renunciar a su primogenitura. Pero aún así, Jacob en 2 ocasiones negoció con su hermano. Negoció para que le vendiera su primogenitura, para que le vendiera sus derechos, como que dice, de ser hijo mayor, para recibir esa unción, porque que era el hijo mayor en ese entonces, recibía esa unción, ser patriarca de esa tribu, ser patriarca de esa familia. Jacob sabía lo que quería. Él peleó por más, no por menos. Esaú solamente se enfocó en lo terrenal, como estamos hablando, lo que pelean, esas personas que pelean por las cosas terrenales. Y cuando Saúl vio que Jacob no solamente negoció la primogenitura, sino también que negoció también la bendición de su padre Isaac, Esaú declaró un decreto que lo iba a matar. Por 20 años Jacob estuvo errantes, no errante pero fuera de su familia. Pero todas familias con conflicto le llega su hora. Pasaron 20 años y Dios le dijo a Jacob: regresa a tu casa, regresa a tu familia, regresa a tu parentela. Y cuando Jacob se regresaba, dice la escritura, ahí dice que Jacob corrió dentro de toda su manada, él salió adelante y fue y se postró a de Saúl. Y Saúl, le dice la palabra en el 4:33, dice: y Saúl lo recibió a él, lo besó y lo abrazó. ¿Qué es lo que te está diciendo la Biblia? Da el primer paso para dar la reconciliación. Jacob, aunque tenía la razón, aunque le pertenecía esa promesa por heredad de Dios, porque fue Dios que se la dio, aún así él menguó, aún así se puso a la merced del otro y dice: yo estoy aquí, hermano, vamos a reconciliarnos, porque nuestra amistad, nuestra sangre es mucho más que lo que nos une y cualquier propiedad. Mira, y Jacob de tal magnitud dijo: toma todo este ganado, toma todas estas ovejas, todo lo que tengo es para ti. Y eso se nos hace bien difícil nosotros soltar lo que tanto hemos luchado. ¿Qué valor tú le has dado a la familia hoy en día para dar la reconciliación? ¿Cuál es el precio que ha puesto un pedazo de tierra? Alguien que no te ha pagado la renta, alguien que te ha cogido un dinero en prestados y no te lo ha pagado. No te preocupes. Recuérdate que somos un manantial, somos un río de agua de vida, que entre manos cogen, mientras manos cogen prestado, mientras manos engañan, Dios mano da, mano da, mano da, mano da, porque es así la obra de Dios. Jacob tomó esa decisión y tomó ese paso de reconciliación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en Mateo, en Génesis, da el primer paso. Dice así, Génesis 33 dice: luego se adelantó y mientras iba acercándose a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Su hermano estaba esperando esa decisión de Jacob. Dios trabajó con el corazón de Jacob y Dios trabajó con el corazón de Saúl. Así Dios está trabajando con los corazones de esa persona que te han hecho daños, o quizás ha sido tú que has hecho daño a esa persona. Por eso Dios te dice esta mañana: da el primer paso, da ese paso de reconciliación hoy en esta mañana. ¿Y sabes cuál fue la actitud? Ese hombre que declaró un decreto para matar a su hermano, ¿sabes cuál fue la actitud de él? Porque todo se basa, si tú vas con un corazón contrito y humillado. Porque una palabra blanda, una palabra suave, una palabra adecuada al momento hace apaciguar todas aquellas guerras, pleitos, ira. Pero si tú con prepotencia, tú me hiciste eso y yo también, pero ¿sabes qué? Vamos a tratar. No, hermano, ya, pero ya tú esto y en ningún momento aquí Jacob comienza a cuestionar a su hermano. Y ese es el problema de la familia que tenían hoy en día, que hay una reconciliación y después se pone a hablar de problemas. ¿Tú has visto eso? Y ahí vuelve otra vez el problema. Y ahí vuelve otra vez el problema, porque ni bien tú comienzas a quitar una cachita ahí de una herida, se va a abrir. Y si se abre, ahí vuelve otra vez. Si hay uno en la familia que toma y siempre sale peleando, no lleve licor. Aquí en la casa prohibido el licor. Que el hermano que le gusta siempre hablar mucho y que toma una cervecita, prohibido. Pues no, que no entre. Pero en tu casa manda tú. En tu casa tú pones tus reglas.
Si hay uno de esos que son baberos, que le gusta nada más, no, se toma el licor, se come la comida y también se comen a hablar mal de ti. No, hombre, sácalo. Pastor, está hablando de colación. No, está hablando es que en tu casa tú pones reglas. Y como tú pones reglas, tú no vas a permitir que esa sinvergüenzada entre a tu casa. No estoy diciendo que tome, no tome, pero estoy diciendo es, hay cosas en la vida que si tú sabes que hace daño, córtalo. Eso fue la predica de la pastora la semana pasada. Ya que te comienza el tiempo de acción de gracia. Va a llevar, pero lleva un vinito y de una vez comienza a levantarse. Porque hay personas como él ya el licor, ya comienza a hablar, ¿qué? Bobada. Y dice así su hermano en el 4. Esaú por su parte corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo lo besó y los dos se echaron ¿a qué? A llorar. Le póngase pie. Dios nos manda que demos el primer paso de la reconciliación en esta mañana. Y Dios te dice a ti ahí en el punto número 5, mantén un corazón abierto al perdón. Mantén un corazón ¿qué? Abierto al perdón. Eso está en Lucas capítulo 15, 20. Y en 1 Pedro 4, 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Dice la palabra de Dios, dice inmediatamente se levantó, dice inmediatamente se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro y lo estrechó entre sus brazos y lo besó. Cuando tú tienes un corazón dispuesto al perdón, hoy hay reconciliación en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, y va a olvidar todo ese dolor, toda esa tristeza, y te va a acordar como José dijo: no fue ustedes que hicieron estas cosas, sí, fueron protagonistas, pero Dios lo usó todas esas cosas para la gloria y honra de su nombre, para preservar naciones. Levanta tu mano hacia el cielo ahí donde está. Dijeron ahorita que quieren hacer lo que Dios ha dicho. Y Dios lo que te manda esta mañana: reconcíliate con tu familia, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu mamá, con tu papá, reconcíliate con aquellos que te han hecho daños. No te estoy diciendo que tienen que estar juntos, comer juntos, pero sí tienes que perdonarlo. Y no puedes guardar resentimiento, no puedes guardar ningún dolor, porque eso es lo que te está secando. Eso es lo que te está cada día, te está cerrando la puerta a los cielos. Y Dios te dice literalmente: si tú no lo perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Dios, es imposible que tú puedas tener el Espíritu Santo de Dios donde tú guardas todavía resentimiento en tu corazón. Quizá en tu juventud alguien te hizo daño. ¿Sabe una cosa? Dios se encarga de cada uno de esos procesos. Pero encárgate tú de esta mañana de ser tú libre. Si conoceré la verdad te hace libre en esta mañana. Suelta quizás esa persona que te hirió. Quizás en el camino tuyo tuvo una novia, un novio o un esposo, una esposa que te hirieron o te fallaron. Suéltalo en la mano de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando tú das el segundo paso, Dios se encarga de tenerte esa princesa, ese príncipe al frente tuyo. Todo lo que tiene que hacer es enamorarte, apasionarte, comenzar a escribir salmos para la gloria y honra del Señor. Y Dios se encargará de darte el hombre, la mujer que tú necesitas, poner el toque especial, poner esa agua que tú necesitas y reconciliar toda tu familia. Porque una cosa, como dice Josué, dice: yo y mi casa te serviremos a ti. Y si tú tienes actitud no de odio, rencor, ni tristeza, ni melancolía, ni pasado, sabrás que tú y tu casa le servirán a Jehová de los ejércitos. Y todo el dolor y tristeza que un tiempo viviste, Dios lo va a revertir para la gloria de Él. Te pondrán como príncipe. Tú eres un princesa en sí, en la palabra, tú eres un rey sacerdote, pero hoy Dios quiere que te apoderes de eso. Un sacerdote, tú eres un embajador de la reconciliación, de la paz. Así como las naciones que están llenas de guerra por todas partes, todo el mundo tiene esperanza que un hombre puede traer paz. No es el hombre que va a traer paz, es que ese hombre ha creído en Cristo Jesús de Nazaret. Y donde está Cristo Jesús de Nazaret es que reina la paz. Por eso no es de tú y yo que traemos paz. Por eso en Juan capítulo 14, 27 dice: yo le traigo un regalo que el mundo no puede dar. Este regalo es mi paz os dejo. Es la paz de Cristo Jesús de Nazaret. Es la paz que nadie te la puede dar a ti. Por lo tanto, da ese paso de embajador.
Si el Padre, con todo lo que le hemos traicionado, con toda la tristeza, con toda la angustia y todo dolor que no veía, Él dijo: yo no puedo seguir enojado con mi pueblo. Hijo, te doy un cuerpo de hombre para que sea mi cordero y vaya a ser sacrificado, para que mi pueblo se reconcilie conmigo a través de tu sangre. Y a través de tu sangre yo reconcilio todas las cosas que fueron creadas. Y Dios no toma en cuenta nuestros pecados, nuestras iniquidades ni nuestra falta, sino que Dios mismo se entregó para que tú y yo en esta mañana podamos decir a nuestro hermano: David, ven acá un segundito para que podamos decir a nuestro hermano. Vamos a poner que David sea mi hermano, que Dios lo guarde, que me ha hecho todas las cosas imposibles. Y yo le diga a David: David, toma mi mano, toma mi mano, ven conmigo, te voy a ayudar. Quizá en el pasado, quizá David está quebrantado la salud, quizá David, eso es lo que me hizo, lo afectó grandemente, pero solamente con una palabra que yo le diga: David, tú eres mi hermano, yo te amo, yo te liberto. Recibe sanidad, recibe liberación, recibe la paz de Cristo Jesús. Yo voy a orar por ti, David. Recibe esa paz que Cristo me dio a mí, y esa alma va a ser reconciliada porque ha visto en mí esa renovación que Cristo hizo en mi vida. Y él va a decir: hermano mío, hice ese a llorar como hizo Saúl con Jacob. Hoy Dios lo único que quiere de tu vida y mi vida es que demos ese paso de fe y le diga que tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, mi mamá, mi papá, vengan acá, vamos a abrazar. Y van a tener esa gran cena, ese gran banquete este fin de semana, que lo van a tener juntos. Y van a poner todo ese pasado, lo van a tirar atrás y van a dejar que reine la paz de Cristo Jesús de Nazaret. Da un aplauso bien grande a Jesucristo. ¿Quién recibe esa palabra en esta mañana? Si usted recibe esta palabra, ni bien salga de aquí, comienza a testear a sus familiares: me quiero reunir contigo, quiero invitarte a un cafecito más tarde. Y te das cuenta, da el primer paso. Todo el mundo dice: tú eres un tonto. Tú eres, no, hermano, el tonto es aquel que no sabe reconciliarse, porque tú sabes muy bien que tú quieres ir al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, pero si yo no me reconcilio con mi hermano, no voy a poder. ¿Qué? Con todo respeto, lo voy a leer el versículo bíblico más adelante. El tiempo de reconciliación, Dios quiere que tú y yo mantengamos esa paz, mantengamos esa armonía. Dice Mateo capítulo 18, 21 y 35. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En Marcos capítulo 11, 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. En Ezequiel 14, 15, Mateo dice: por tanto, si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis su ofensa a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Esto no es cuestión de que estoy diciendo que tiene que hacerlo. Es un deber, es un mandamiento, que debe perdonar aquello que te ofende y te ha ofendido. Amén. Entonces ahí donde tú estás, di: gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias por esa palabra, porque hoy recibo esa palabra de reconciliación.